Bienvenidos, el ingeniero Alfonso y la maestra Angélica. Es un placer tenerles aquí en Barcelona otra vez. Y pues lo que nos gustaría es que nos contaran un poco pues, sobre la pedagogía sistémica. Pues ha sido una misión, porque realmente la docencia, además de una vocación, es una misión. Es qué es lo que necesitamos lograr, a qué venimos, cuál es la misión. Y a veces cuando yo termino un curso o terminamos un año escolar, yo siempre digo, misión cumplida. Hemos cumplido, ¿no? Sí. Misión cumplida. Y bueno, nosotros, yo tengo la docencia muchos años, desde muy jovencita, lo que yo soy es maestra, y siempre me preocupé por ver de qué manera los chicos aprendían. Y en aquellos años 80, yo me daba ya cuenta que la parte emocional era muy importante y la manera en cómo los docentes nos vinculábamos con los alumnos, que por ahí fluía el aprendizaje. Estaba muy joven y no sabía bien cómo hacerlo, y vine a Barcelona en aquellos años y conocí la pedagogía operatoria y el constructivismo, y para mí fue el despertar en el aula. Ya tenía como varios autores que me decían, y Piaget sobre todo, que me decía de qué manera me puedo vincular en el aula con los chicos. Para mí, yo siempre digo que en las Ramblas se pasearon mis mejores sueños pedagógicos, porque era ahí donde pues tenían 30 y muchos años, 37, y entonces yo caminaba por ahí y pensaba cómo vamos a enseñarle a los chicos y qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar todos los maestros en el aula. Y a veces miro a los docentes y me conmuevo porque siento que han perdido esa pasión. Me pregunto dónde la dejaron. ¿Qué fue lo que les hizo sentirse tan agobiados? Y entonces en este mundo donde todo es un agobio, esta parte que necesita ser tan gozosa en el aula, pues se está perdiendo porque los docentes nos vemos muy exigidos. Y yo como maestra ya mayor, que ya he recorrido un tramo de la vida importante, me gustaría decirles que la preocupación no sirve para nada. Que por favor miren más a lo esencial. Y lo esencial es la relación. Todo se hace a partir de relaciones. Eso dijo Berkelinger también. Y la pedagogía sistémica es con el enfoque de Berkelinger. Sin Hellinger no hay pedagogía sistémica. Porque la pedagogía en realidad surgió de que ustedes fueron con Ver y de ahí fue aplicando, ¿no? En la universidad. Inmediatamente. Así fue. Y aquí sí, Alfonso tiene mucha responsabilidad, porque él fue el que dijo se tiene que aplicar ya, pero de verlo y de si regresamos a la universidad y lo aplicamos. Y ahí fue donde tú entraste. En el 2001 empezamos con este nuevo enfoque. Yo soy un maestro de 46 años en una institución muy grande, hoy cuenta con 7,000 alumnos, y empezamos con
básicos hasta infantil y hacia la universidad. Pero siempre con la preocupación de cómo el maestro podría vincularse, relacionarse y fortalecerse. Se cansa muy rápido el maestro después de 6, 7 años, ya pierde mucha emoción, mucha fuerza, mucho cariño, y no hay realmente quien le pueda dar elementos para un crecimiento interior, porque la capacidad de desarrollo del maestro tiene que ver con la resolución de asuntos muy importantes para él. Y la pedagogía pues fue la respuesta inmediata. Los principios básicos de Bert Hellinger ya aplicados en la realidad y en el quehacer cotidiano de la educación. Y los resultados son extraordinarios. Nosotros llevamos desde el principio del ciclo y ahora los resultados con estadísticas claras nos dan la razón al respecto de haber trabajado con los maestros desde esa época y de darles las herramientas fundamentales. Y evidentemente que si el maestro de veras se vincula desde su corazón con el corazón de los chicos aprenden yo podría decir el doble o más del doble. Es impactante cuando uno quita la vista de los contenidos curriculares y la pone en lo esencial, que es la relación de ser humano a ser humano. Y posteriormente entonces ya se puede avanzar con rapidez en los contenidos curriculares. Evidentemente los maestros a veces estamos muy preocupados por cumplir estos elementos curriculares, sin embargo no perdemos de vista que lo más importante somos nosotros los maestros y que esa relación con los alumnos solamente se logra desde la parte emocional y una vinculación profunda. Y avanzamos después muy rápido, con mucha agilidad. Entonces la pedagogía sistémica es la respuesta en el siglo XXI a este sistema educativo mundial que está muy carente y con muchos desafíos distintos y mayores a los que tuvimos cuando empezó el CUDEC en 1974. Y esto es interesante porque en el trayecto de todas las formaciones que yo he recibido y las reformas educativas que he vivido en todos los países, que ha sido muy interesante, hay una mirada en la que se centra en cómo aprende el alumno. Entonces habría que desarrollar sus capacidades, sus habilidades, sus competencias, cómo aprende el alumno. Y luego me tocó también un enfoque en donde la mirada estaba puesta en cómo enseña el maestro. Y lo que yo miro acá es que está basado en el método. O sea, en cómo enseño, qué estrategias tengo, qué recursos tengo, qué actividades voy a hacer con el chico. Porque eso lo he pasado. He llenado hojas y hojas durante todo mi trayecto de ser maestra. De ser, en México, a los docentes, a todos se les dice maestros, desde preescolar, desde infantil hasta... Y entonces, mi trayectoria de docente pues ha pasado por estos estadios. Y es muy sencillo la pedagogía sistémica. La pedagogía sistémica está basada en el vínculo que hace el maestro con el alumno para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se fortalezca. No es en cómo enseña el maestro, ¿Cómo lo hago? cómo lo hago. No es cómo lo hace el alumno, cómo aprende el alumno. Es qué relación voy a tener yo con el chico, cómo me relaciono para que de aquí a acá y de acá del alumno a mí fluya este proceso. Entonces es completo. Pero si en este vínculo, que es efímero, y que entonces en este vínculo que yo puedo fortalecer, mirar, cuidar, en este tiempo que estoy con el alumno, dices, es yo aquí, tú aquí, y ahora nos relacionamos. Y salimos de la escuela y lo dejamos, porque los
maestros hay la tendencia de llevarnos toda la problemática a casa. Y los chicos se van, salen del aula. No se llevan la problemática del maestro, ¿eh? Esto es interesante. O sea, los niños van a casa y en casa es donde tienen la problemática que sí llevan a la escuela. Entonces, en este danzar con todo este contexto es lo que me da la pedagogía sistémica. Es como el ritmo, la danza. Los contenidos curriculares van a estar dados, eso ni nos tenemos que preocupar. Y los chicos lo van a aprender antes, después o nunca, porque ese aprendizaje no tiene para ellos ni dirección, porque no los lleva a nada, no tiene sentido y no tiene significado. Y no los motiva, no los mueve. Entonces eso, hay cosas que yo digo, eso yo no voy a aprender. No está en mi horizonte de vida. Y otras cosas que digo, sí me encantaría, qué pena que no lo puedo hacer. Entonces esta relación es la que se necesita fortalecer. Y hay muchísimo miedo. Los maestros no pueden vincularse, bueno, ahora ni tocar a los chicos, no. ¿Cuándo es cuando más lo necesitan? Un contacto respetuoso, un contacto tierno, un contacto de solo decir, aquí estoy. Y comprendo qué te está pasando. Es difícil el divorcio de tus padres, es difícil la muerte del abuelo o la abuela, porque nos toca que a los alumnos se les mueran los abuelos, que los padres tengan mucho dolor de haber perdido a sus propios padres, que los padres estén separados. Entonces, eso va a estar ahí en el aula. Sí, porque además es mirar al alumno y mirar más allá del alumno, mirar todo lo que él lleva. Y respetarlo y no hacer nada, solo decirle sí, así es. Porque esta resistencia del docente de querer que aprenda ahí cuando tiene muchos asuntos emocionales que lo están bloqueando, no le sirve ni al alumno ni al docente, porque ahí no podemos hacer nada. Yo creo que aquí, generalizando, ¿no? Que hay muchos maestros que sentimos o sienten es lo difícil que es, ¿no? El poder acoger lo emocional y juntarlo con lo académico. Porque a veces la balanza se nos va para un lado y normalmente siempre para lo académico, ¿no? Porque también sentimos la presión de hay lo académico, hay las pruebas, hay que finalizar el curso, hay los informes. Y es como podemos bailar también nosotros con acoger lo emocional, no solamente lo de los alumnos, sino el nuevo maestra, ¿no? Y permitirnos dedicar tiempos en el aula para poder pues es verdad, ya entiendo, ¿no? Lo que sucede. Y también darnos el espacio de comunicar cómo yo me estoy sintiendo. Porque a veces los alumnos ven que me está pasando algo, si yo no puedo verbalizar, la relación, este vínculo también se fortalece. Por supuesto. ¿No? Y reconocer que está pasando algo con los chicos que es difícil. Miren, a mí me impactó muchísimo estos días donde este basquetbolista famosísimo muere y los Lakers dicen, no vamos a jugar, no estamos capacitados, tenemos muchísimo dolor. Fue eso a ver, se pierde mucho dinero y en los Estados Unidos el dinero mata, pero aquí fue impactante. No podemos, no estamos habilitados, tenemos tanto dolor porque Cobb ha muerto que no podemos
llamamos. Dirá, pues su compañero acaba de pasar por esto. O sus papás acaban de firmar el divorcio ayer. Y no lo dicen. Claro, es hacer así, ¿no? O le acaban de diagnosticar cáncer a su madre, al padre. Cambia radicalmente la mirada. Está ahí. Bueno, esto de la liga de básquetbol, que podemos decir, bueno, es importante porque muchos lo están mirando, pero si en el aula podemos decir, hoy no estamos disponibles. Vamos a trabajar en eso. Incluso la energía del grupo, el clima del grupo, hace ¡fuah! Exacto. Y se puede percibir, es que se nota cuando nos permitimos hacer esto. Yo lo puedo vivir. Es como el grupo, ¡ay, menos mal! ¿Que se dan cuenta? Sí. ¿Qué está pasando? Sí. Entonces confío en el docente, porque se da cuenta qué está pasando. Y puedo dar un toque de serenidad y de confianza. Sí, puedo entender. Entonces, en esta era de la información, donde estamos avasallados, bombardeados por un flujo de información que ni siquiera soñábamos, los contenidos curriculares se diluyen ahí. Y entonces más tenemos que trabajar con la parte emocional del chico y hacernos responsables de nuestras emociones y distinguirlas. ¿Qué me está pasando? Si le digo, es que no sé qué me pasa, es que no sé qué tengo. Pues vamos a ver qué te pasa, vamos a ver qué tienes, para que lo pueda él gestionar. Y yo también saber qué le pasa, para saber cómo apoyarlo, a ver qué te pasa. Es realmente importante. Pero de vital importancia en este momento. Y esta es la invitación a generar una masa crítica de docentes que pudiésemos mirar esto y desarrollar una serie de intervenciones que sabemos que son finas, respetuosas y didácticas para que este estar del alumno en el aula con sus propias emociones y las que trae del sistema familiar pues tenga cabida y podamos trabajar con eso, danzar con eso. Ya lo hacemos, pero lo hacemos inconscientemente. Sí. O sea, no es que no lo hagamos, te metes en el aula y te metes en un mar de emociones, Claro. o sea, automáticamente ya lo hacemos, solo que es como si te metes al mar, estás así y no miras para dónde están las corrientes, es como danzar con eso, como surfear, ¿no? Aprender a surfear. Y no solo cuando entramos en el aula, ya cuando entramos por la puerta de la escuela. Por ya, supuesto. Cuando saludamos a los padres, que nos toca saludar al padre de fulanito y sabemos que algo está pasando, ya desde ahí hay un choque. Sí. Está muy bien y realmente fueron muy valientes de empezar a aplicarlo y de traerlo a la universidad. Sí, yo le quiero reconocer a Alfonso la valentía de decir esto necesita entrar. Y bueno, ahora en nuestro país, en México, una universidad muy afamada tuvo un problema muy serio emocional y de repente
lanzaron un manifiesto en el periódico de cuestiones que iban a empezar a hacer en la universidad, que nosotros tenemos más de 10 años ya haciéndolas. Entonces eso para nosotros se están dando cuenta que eso es importantísimo. Que los chicos, la universidad se vuelve un espacio donde ellos están expresando estas inquietudes más existenciales que profesionales. Y entonces, ¿cómo les damos cabida? ¿Qué hago yo si mi madre está muriendo? ¿Qué hago yo y cómo vengo a la universidad? O que tengo una relación con los chicos, las chicas, y no cuaja. O hay un embarazo, o un aborto. ¿Qué es? ¿Cómo lo gestionan? Y bueno, esto ocurre en todos los países. Esto quería decir, también la valentía de no quedarse solo en su escuela, de traerlo a todo el mundo. Pues esa es, más que nada, fue una gran oportunidad que tuvimos. Porque entonces, bueno, y yo creo, para mí comenzó aquí en Barcelona, ¿sí? En 1994. Entonces, claro, regresar ahora y también como la pedagogía sistémica fue tan maravillosamente abrazada aquí, y yo poder mirar el gran amor de los docentes catalanes de las escuelas, la apertura de cómo hacerlo, también fue una gran inspiración para nosotros. Entonces es un ir y venir. Y ahora que se necesita desarrollar una inteligencia global, porque nosotros ahora ya, cuando yo llegué aquí en el 94, no soñaba que iba a tener 6 nietos. Pero ahora tenemos 6 nietos. 5 de la vida y 1 del corazón, una pequeña del corazón. Y también aprender a decir, bueno, con nuestra nieta que es adoptiva, que la adoptó toda la familia y toda la comunidad, ¿qué hacemos con ella? Y también ha sido una oportunidad. Y con los otros 5 tan diferentes. Y bueno, ahora pensamos que vale más la pena hacerlo por las siguientes generaciones. ¿Sí? O sea, los que van subiendo. Por supuesto. Y cómo darles el impulso para que brillen en el aula, para que disfruten estar en el aula. Y para mí, bueno, haber estado en el aula con los chicos fue lo máximo. Yo acaba de ir una exalumna nuestra con una carrera profesional maravillosa, que ha adoptado una pequeña y que de repente llega y me repite las frases que yo decía en el aula. Y yo digo, no puede ser, poco eso decía a los 32 años. Pero es como, ¿qué impacto? ¿Con qué fuerza lo decimos? ¿Con qué seguridad lo decimos? Un maestro decía, ¿hablas para ser escuchada o hablas para que no te escuchen? Entonces este es el impacto del docente, que aunque somos efímeros, habrá frases esenciales que les van a llegar a los chicos, o esos brazos maternales que lo toman en infantil y que ayudan a la madre a que el niño se sienta bien. Eso no tiene precio. Después de los padres, los protagonistas de la sociedad, pues somos los docentes. Claro. Así es. Y yo creo que la pedagogía en realidad ha nacido de este amor que demuestra hacia todo lo que es la educación y hacia los niños.
y es un gran regalo. Es un gran regalo porque ya no solo han llegado a los que tenían en el aula, sino que con la pedagogía sistémica están formando a muchos docentes que puedan hacer lo mismo, por tanto se multiplica. Pues eso está siendo maravilloso. Tener experiencias cumbres con docentes que, digamos, antes y después, antes lo miraba así y ahora regreso al aula y otra vez esa energía inicial, esa energía prístina con la que iniciamos. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Carla. Muchas gracias por los dos, y a ti también, Laura. Y muchas gracias, Albert, por estar ahí.